último puente de estos 3 seguidos y muchas de las cosas que más extrañamos nosotros en medio de las cuarentenas, o si me preguntan a mí, yo estoy segura que a muchos de mis compañeros también, es poder salir a un restaurante. Y en un restaurante siempre hay música y por lo general hay estrenos. Gonzalo, ¿aquí estamos escuchando a quién? Camila, le presento a Shepherd. Es una banda australiana que hace unos 5 años se dio a conocer por un sencillo, una canción llamada Jerónimo. También publican canciones, música el día de hoy en las plataformas actualizadas. Esto se llama Symphony. Y con esta música le pregunto, Hugo Mario, usted extraña los restaurantes, me imagino, y hoy que hemos estado hablando tanto de restaurantes por cuenta de que el gobierno ya tiene los protocolos listos para las reaperturas, pero al final son los alcaldes y gobernadores los que definen si abren los restaurantes o no. Claro que sí, Camila, yo creo que todos nosotros los extrañamos, la buena cocina, los amigos en torno a una buena comida, una buena música. Bueno, lo primero que uno hace cuando va a viajar, Camila, es buscar cuáles son las zonas gastronómicas y cuáles son los mejores restaurantes de cada ciudad. Y obviamente, pues ante la parálisis por cuenta de esta crisis sanitaria, lo que más extrañamos son esos momentos en los restaurantes importantes. Claro, pero además uno empieza a imaginarse cómo van a abrir los restaurantes, cómo será ahora el tema de los restaurantes en medio de la pandemia, en medio del coronavirus que llegó para quedarse y no se va a ir, pronto no será. Entonces, Hugo Mario, ¿qué es lo que están proponiendo y qué dicen los restauranteros en Cali? ¿Que cómo va a ser esa nueva vida de los restaurantes? Bueno, mañana sábado, Camila, va a haber un plan piloto para la reapertura de los restaurantes en Cali. Será en principio para restaurantes ubicados en el sector de San Fernando, en el tradicional Parque del Perro. Ahí 26 establecimientos van a sacar parte de las mesas a la calle, a una especie de terrazas improvisadas para que la gente esté allí sentada, compartiendo, comiendo al aire libre y obviamente con las medidas de bioprotección necesarias y el distanciamiento que exige la coyuntura. Entonces, esperemos a ver qué pasa mañana en Cali, Camila, porque es importante lo que pase durante el plan piloto, porque la idea es reabrir la gastronomía a partir del mes de julio. Entonces, todo esto va a servir como para que la gente se vaya acostumbrando a cómo será desde ahora adelante el ingreso y el compartir en los restaurantes. Claro que sí. ¿Usted tiene algún invitado, algún restaurantero que nos vaya a contar en Cali cómo va a funcionar, cuáles son los planes que tienen y demás? Hugo Mario, ¿hoy nos invitó alguien de Cali o no? Claro, yo creo que está Johnny Ángel con nosotros. Me imagino que ya está en línea. Sí, Hugo Mario, ¿cómo estás? Hola Johnny, le damos la bienvenida. Johnny Ángel, Camila es un reconocido comerciante del sector gastronómico en Cali, en el barrio San Antonio. Usted ha estado allí en San Antonio, Camila, que es una especie de barrio La Candelaria, para hacer el símil con Bogotá, en donde en esas casas antiguas coloniales pues se vende muy buena comida, y Johnny es propietario de varios restaurantes ubicados en esa zona. Johnny, ¿cómo la están pasando después de 3 meses de cuarentena? Bueno, Hugo Mario, un saludo para ti, un saludo para Camila, muchas gracias por la invitación. Pues realmente ya estamos con los últimos recursos, ya una situación muy compleja, muy difícil, y obviamente estamos esperando que estos protocolos para la apertura sean lo más inmediato posible, ¿no? Sí. Pero ustedes, Johnny, permítame, yo le pregunto, Hugo Mario, ¿cómo se lo imagina? Es decir, ¿ustedes cómo se están preparando esa zona? ¿Cómo se llama la zona, Hugo Mario? La zona donde están ubicados estos restaurantes en Cali. San Antonio, exacto, en San Antonio, por ejemplo. ¿Cómo se están imaginando que va a ser la reapertura? ¿Van a sacar las mesas a la calle? ¿Van a tener un aforo más reducido? ¿Cómo se están imaginando la reapertura de estos restaurantes? Correcto, ¿no? Sabemos que vamos a tener un aforo mucho más reducido, pero la ventaja, digamos, en este sector patrimonial del barrio es que los establecimientos de comercio están ubicados en casas patrimoniales que tienen patios interiores, lo que llaman afuera terrazas. Yo creo que de pronto para nosotros la actividad es en cierta medida desde el punto de vista técnico más fácil, porque son espacios muy ventilados por la misma morfología de los predios como tal. Sacar las mesas a la calle no creo que sea lo más viable, además porque el barrio tiene muchas pendientes en sus vías de acceso, y muy seguramente el tema de la residencialidad también se puede ver afectado por esta actividad en la calle, ¿no? Johnny, yo de pienso traslado... que... No, continúe. Dime. Pienso que en el barrio patrimonial nuestro donde estamos, que es la pregunta puntual, es aprovechar precisamente los espacios interiores de nuestras casonas grandes, que son las casonas viejas, como dice Hugo Mario al inicio de la entrevista.
Para los otros sectores, obviamente, tienen que haber unos protocolos de pronto de aperturas hacia las zonas externas, porque la gran mayoría de los establecimientos están en locales que no tienen la suficiente ventilación natural, y yo creo que esos son los protocolos de bioseguridad que tienen que prevalecer, ¿no? Johnny, me voy a trasladar a lo que está pasando en los Estados Unidos. Nueva York está reabriendo restaurantes, los menús son desechables, hay el gel acolado en la entrada, pero me voy a lo que está escribiendo un oyente a través de nuestro Facebook Live, que él se llama Wilson Dorado Tauqué, y dice: saludos, en Miami realizaron la apertura de algunos lugares, pero en una semana ya llevan 9,000 contagiados. ¿Usted no cree que la apertura, con además todas estas normas de bioseguridad, hará que los casos aumenten como está pasando en Europa y en este caso en Miami? Pues mira, siempre está el riesgo, porque finalmente el virus está presente con nosotros, se va a estar presente durante toda la vida, pues, y no tenemos la vacuna. Lo que no podemos es, por preservar la salud, no preservar la economía. Son 12 actividades que no son antagónicas, pues. Entonces, nosotros como restauranteros siempre hemos tenido en nuestros procesos unos procesos muy limpios, porque tenemos el tema de los cursos de manipulación de alimentos, y obviamente siempre va a estar el riesgo, pero si hay una actividad económica que preserve, digamos, por su naturaleza, esa asepsia, es precisamente el sector gastronómico. Uno ve otros sectores en la ciudad que están abiertos, como tiendas de grandes superficies, de abarrotes, y ahí también igualmente las personas se pueden contagiar. Yo pienso que más es un tema de responsabilidad individual y social, de un comportamiento social bien manejado, y que obviamente las alcaldías en cada ciudad determinen los territorios por sus especificaciones o sus morfologías y su comportamiento social de igual manera, y así en detalle ir de zona en zona, porque no podemos hablar de normas generales, porque es muy difícil aplicar una norma en los diferentes mismos sectores de la ciudad. ¿Sí me explico? Claro. Digamos que el tema es tan puntual que tenemos que ser también puntuales en la misma selección de la actividad económica en cada establecimiento. Ya que Gonzalo habló de los oyentes, les recordamos que en el 301-764-4108 también nos pueden escribir, pueden mandarnos sus comentarios y sus preguntas, pero permítame, Johnny, porque me voy a ir de Cali, ahora vámonos para Antioquia, porque Hugo Mario nos explica que mañana en Cali van a hacer un simulacro de cómo pueden funcionar los restaurantes, pero Antioquia, que Medellín, Ana Cristina, anunció esto de unos protocolos hace rato. Creo que nosotros hablamos la semana pasada con un chef muy importante de Medellín. ¿Cómo van las cosas allá? ¿Cuándo abrirán los restaurantes? Sí, todavía no se tiene una fecha, Camila, pero sí es cierto que había una mesa de restaurantes, que se hizo una mesa de restaurantes. Nosotros hablamos con el chef Juan Manuel Barrientos, quien habló pues a nombre de ese grupo de restauranteros, que decían que una de las soluciones propuestas es tomar parte de la acera o del lugar, pues de espacio público al lado de donde estuviera el restaurante, precisamente para que se pudiera cumplir con ese distanciamiento social. Pero déjeme, Camila, que yo sí traje un invitado. Yo también traje un invitado de un restaurante súper rico, Camila, que además le quiero recomendar a usted para cuando venga a Medellín, porque son en varios lugares. Está el restaurante Romero. El invitado de nosotros es Daniel Gómez. Daniel es administración de negocios de AFIT, y él hace 7 años abrió este restaurante tan rico que, hasta donde yo sé, está en 3 lugares de la ciudad. Él ahorita nos dirá, pero ahora tiene otros restaurantes, no solamente Romero, tiene también a Taco House, la abarrotería Niku y Wok House. Hola, Daniel. ¿Cómo está la mesa de trabajo? Con mucho gusto, Daniel. ¿Cómo están? Daniel, cuéntanos un poco sobre este grupo de restaurantes. Ustedes durante esta pandemia, ¿cómo han afrontado el cierre? ¿Si han estado con domicilios, o cuáles son las estrategias que han implementado mientras estos meses? Sí, a ver, pues en esta contingencia hemos volteado como nuestras ventas hacia los domicilios. Con algunos puntos de venta era más fácil, que ya estábamos con algunas plataformas de domicilios, y fue mucho más fácil voltear la torta a ventas por domicilios, como nos dices, y hemos tratado de subsistir con este coronavirus, con esta pandemia, por las ventas del domicilio. Ha sido muy complicado mantener las compañías y los puntos de venta con las ventas que tenemos hoy en día, que hoy representan más o menos un 15-17% de las ventas que teníamos anteriormente, que con eso estamos tratando de... Claro.
Y por eso, Daniel, y yo sé que la crisis de los restauranteros, pues no solo en Colombia, sino en el mundo, ha sido muy compleja, pero pensemos en lo que va a pasar, en cómo sería la reapertura, que finalmente sería lo que le puede dar un aire nuevamente a la gente de los restaurantes. Y ya ayer el presidente en su programa de las 6 de la tarde, pues dijo que estaban listos los protocolos y que al final gobernadores y alcaldes definirían cómo serían esos protocolos. Usted en sus restaurantes, que nos dicen a Cristina que tienen como 5 en Medellín, como ella lo mencionaba, ¿cómo se imaginan? ¿Ya han pensado en cómo van a volver a abrir? Sí, a ver, pues ya tenemos algunos protocolos, unos borradores de los protocolos que han estado rodando acá en la ciudad, y obviamente lo que nosotros estamos enfocados es en brindar esa tranquilidad a nuestros clientes, en brindarles esa confianza a los clientes que nosotros tenemos que brindar desde nuestros puntos de venta, con nuestros empleados, con unas capacitaciones exhaustivas en el cuidado propio de cada uno de nuestros empleados y en el tema del protocolo de seguridad, y con el respeto mismo hacia las normas, y tratarle de transmitir también a los clientes y comensales que el autocuidado es súper importante, que como dijo el representante de la gastronomía allá en Cali, es un autocuidado que tenemos que estar muy presentes nosotros mismos del contagio y el distanciamiento social con nuestros familiares o amigos que vamos a compartir en el restaurante. Claro, pero permítame antes de irme para la costa donde está Oscar Montes. Valeria, ¿usted iría a un restaurante? Es decir, mañana abren un restaurante, ¿usted va o no va? Yo sí voy pues teniendo la precaución, etcétera, que me garanticen que los protocolos están implementados, que va a haber distancia y que las personas que están ahí están conscientes y responsables. Sí voy a un restaurante mañana. Pombo, ¿usted iría a un restaurante mañana si lo abren? Voy feliz y con la billetera llena, por supuesto, delicioso. Usted que la tiene claro, llena. Usted que la tiene llena. Porque como no hemos gastado en estos días, entonces tenemos... Pero sabe ahorita le cuento algo que me dijeron de Bogotá. Me dijo un amigo que es que hay una lista de restaurantes en donde la gente está yendo, pero a usted le abren la puerta así como pasitico y entonces le dicen quién es, si viene recomendado de algún amigo, y la gente está yendo a restaurantes. Yo no me enteré de eso hoy y no tenía ni idea, pero ahorita le cuento específicamente, Pombo. Pero entonces usted sí iría. Sí voy, y confiaría mucho en que estos empresarios restauranteros que crean además un valor agregado enorme a la sociedad, pues tengan la responsabilidad de ubicarme en donde toque con las medidas de bioseguridad que corresponde. Entonces yo sí iría feliz y con la billetera llena. Pero mire, Oscar, uno piensa cuando hablamos de gastronomía en Cartagena. Cartagena era un centro gastronómico importantísimo. Uno de los planes que tenían los turistas cuando iban a Cartagena precisamente era ir a los restaurantes, y en Cartagena la han pasado o la están pasando muy mal los restauranteros. Así es, Camila, y la situación de Cartagena nos duele a todos porque por supuesto que Cartagena está en nuestro corazón, como está en nuestro corazón toda la región Caribe también, por supuesto, Barranquilla, Cartagena. Pero el tema de Cartagena, como usted lo dice, es bien llamativo porque la situación ha golpeado muchísimo más a Cartagena, porque Cartagena es una ciudad eminentemente turística. Y el tema de la gastronomía, usted muy bien lo sabe, Camila, gusta mucho en el país. Nos acompaña a nosotros en el día de hoy Juan del Mar. Seguramente usted muchas veces ha ido a Juan del Mar en Cartagena y ha comido un plato delicioso y exquisito de los que ellos preparan. Nos acompaña a nosotros, está con nosotros Juan del Mar. Y Juan, nos gustaría que nos contaras cómo se está planeando, cómo se está viendo ese futuro de los restaurantes en Cartagena, que ha sido tan golpeada por esta pandemia, Juan. Buenas tardes a todos, a Camila, a todos los que están ahí en la mesa, a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, aquí realmente, como tú decías, es una ciudad completamente turística, y estamos también dependiendo no solo de que abran los restaurantes, sino que abran los aeropuertos. De nada, yo creo que hacemos aquí abriendo los restaurantes si no han abierto los aeropuertos. Ya hemos tenido varias reuniones con la Cámara de Comercio, que nos está pues ayudando a hacer como unos protocolos, cómo será la apertura. Me imagino yo que podremos hacer como están haciendo otras ciudades en Europa y en Estados Unidos, que son las mesas afuera. Yo creo que esto es algo que a nosotros pues ya lo teníamos antes y que pues nos puede servir mucho. Y pues a la espera de lo que digan las autoridades aquí, porque ya todo dependemos de lo que digan las autoridades. Pero entonces básicamente ustedes, Juan, están dependiendo en Cartagena los restauranteros de los aeropuertos. Ustedes, si no abren los aeropuertos, ¿no puede sobrevivir Cartagena con su propia demanda local? Es muy poca. Realmente los restaurantes aquí se enfocaron mucho al turismo. Sí tenemos clientela local, sí, y es a lo que hemos estado tratando de hacer ahora con los domicilios,
pero realmente somos una ciudad turística, como lo sabemos. Eso no es algo que podemos ocultar. Y no solo eso, hay gran parte, yo creo que un tercio del empleo en Cartagena es del turismo. Entonces es algo que también va como ligado también con la necesidad que tienen la mayoría de los cartageneros de comenzar a trabajar. Claro. No, pero además es una delicia, Camila, ir a Cartagena y sentarse allí en el restaurante de Juan del Mar, al frente del Hotel Santa Clara, recibir la brisa. Bueno, además, como él lo dice, se le facilita más a los restauranteros en Cartagena porque ellos ya tienen parte de sus mesas sobre la claro, vía pública. En Cartagena y en donde hay clima que se puede afuera, porque por ejemplo aquí en Bogotá es más complejo porque muchos dependerán del clima. El día que llueva, pues usted no puede estar afuera. Pero hay una pero propuesta... se pueden poner unas carpas, como están haciendo en otros lugares también. Claro, para cuando llueva, pero incluso, Juan del Mar, hay una propuesta desde hace mucho tiempo de volver el centro histórico de Cartagena en peatonal, para que la gente camine, no ingresen los vehículos, y eso facilitaría pues más la gastronomía al aire libre. ¿A usted le gusta esa idea? Sí, yo creo que se pueden poner como unos corredores peatonales y unos corredores vehiculares, porque igual hay muchos hoteles donde la gente tendría que llegar con sus maletas y sus cosas, pero sí hay varios proyectos de peatonalizar el centro y dejar, como te decía ahora, ciertos corredores. Me quiero quedar ahí en esos restaurantes al aire libre y preguntarle a Daniel Gómez, porque es que Daniel Gómez, Camila, tiene restaurante propiamente dicho, es decir, el restaurante aparte, pero él también tiene restaurante en centro comercial, pero no es el restaurante que queda dentro del patio de comidas, sino que es el restaurante aparte. Entonces, le quería preguntar sobre las ideas, porque digamos en ambos campos, tanto en el restaurante solo como en el restaurante en el centro comercial, puesto que no está en el patio de comidas, habría esa posibilidad de usar un poco pues digamos el sitio de circulación. ¿Cuáles son las ideas tanto para el restaurante solo como para el que queda en centro comercial? O el del centro comercial definitivamente es no. A ver, en el centro comercial todavía no tenemos como una respuesta clara, pues, de parte de los centros comerciales donde nosotros estamos ubicados, pero yo creo que es una medida que podríamos adaptar como tanto para los restaurantes de la calle y los centros comerciales. Nosotros en este momento lo que necesitamos es cómo lograr incrementar las ventas que tenemos hoy en día para que las empresas que tenemos sean sostenibles en el tiempo. Y al tener más capacidad de aforo, con mesas afuera de los puntos de venta, podríamos generar esos ingresos que necesitamos tanto en este momento. Sí. Juan, usted nos decía que han tenido acercamientos con la Alcaldía Distrital de Cartagena, con el doctor William Dau, con Cámara de Comercio. ¿Qué tanto se ha avanzado en la elaboración de esos protocolos y de esos protocolos que se están diseñando? ¿Qué ha sido lo más complicado, entre otras cosas, Juan? Porque la situación sanitaria de Cartagena, al igual que la de Barranquilla, es bastante crítica porque hay muchos contagiados. Entonces, ¿qué tanto se ha avanzado en los protocolos y para cuándo creen ustedes que esos avances van a permitir una reapertura inteligente, por lo menos, de lo que tiene que ver con los restaurantes y toda la gastronomía en Cartagena? Bueno, el plan ya que creamos con la Cámara de Comercio ya se presentó al gobierno y estamos en este momento esperando la aprobación del gobierno de la lista que nosotros hicimos. Pero mire, ya que estamos hablando de la reapertura, ya que estamos hablando de cómo funcionará, y nos dijo John Ángel desde Cali que ellos no pueden sacar por la zona en donde está, que es empinada, no pueden sacar las mesas a la calle, pero que como son casas grandotas y antiguas, pues hay mucho espacio. Ahí me llega a la cabeza, John Ángel, el tema del aforo, porque siempre ha dicho el gobierno nacional que es el 35%, y yo todavía no he podido entender muy bien por qué todo es el 35% del aforo, los buses, los restaurantes, los centros comerciales. A ustedes los restauranteros, John Ángel, usted que tiene restaurantes cerrados, ¿les han explicado por qué es el 35% del aforo? ¿Cuál es la razón para que sea ese el número? No, Camila, no nos lo han explicado y es muy importante lo que usted anota porque finalmente para estos establecimientos que tenemos unos espacios abiertos, pues obviamente el aforo debe ser mucho mayor porque digamos que los espacios abiertos permiten que el tema de bioseguridad se preserve mucho mejor que en un recinto cerrado. Entonces, por eso las normas no pueden ser aplicadas en una generalidad, tiene que ser como un trabajo puntual y obviamente cada establecimiento presentará a la Secretaría de Salud y al ente competente para que hagan una evaluación y determinen realmente con base a la capacidad por metros cuadrados y digamos que sus espacios físicos cómo están configurados y ahí sí determinar si podemos atender el 35 o el 50.
porque además el 35% en una planta de nómina no nos va a dar tampoco el punto de equilibrio. Los domicilios no nos han entregado el punto de equilibrio, y el 35% pues no nos permite a nosotros abrir una operación normal, porque finalmente hay muchos costos fijos. Pero es que precisamente sobre eso, un oyente por WhatsApp en el 301-764-4108, Rafael desde Boston, nos dice, Gonzalo, que los restaurantes están abiertos con un 50% de capacidad en Boston, con estrictas normas de sanidad, que la ciudad en Estados Unidos autorizó el uso de parte del espacio público, dándole a los restauranteros acceso a un espacio amplio para mantener los 6 pies de distancia entre las mesas. Es decir, allá, por ejemplo, en Boston, lo que nos dice Rafael es que les dejaron el 50%, Gonzalo. Y también la posibilidad de sacar las mesas, la están utilizando muchos restaurantes en París, en Madrid. Cuando digo sacar las mesas es ponerlas, como decía Ana Cristina, tal vez en un sector de la calle. Pero Johnny Ángel, le traslado la pregunta de un oyente que se llama Ishi Rafa y dice lo siguiente: un paciente recuperado de coronavirus, ¿qué restricción tiene como manipulador de alimentos? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Un empleado que haya sufrido el coronavirus? Sí, exactamente. ¿Un paciente recuperado de coronavirus tiene algún tipo de restricción como manipulador de alimentos si él mismo trabaja en su restaurante, por ejemplo? Sí, claro. Nosotros en el sistema de gestión y salud que llevamos como empresa, tenemos unos protocolos, no solamente por el tema de la pandemia, sino que tenemos unos protocolos en este tipo de afectaciones a la salud del trabajador, y a ellos se les hace periódicamente unos exámenes que hacen parte como del protocolo médico de seguridad. Si algún trabajador nuestro llegara a sufrir, nosotros por ejemplo en el restaurante que lo tenemos abierto para domicilios, el personal todos los días le hacemos el chequeo con la temperatura y las normas generales de asepsia, pero si algún empleado llegara a sufrir de esa afectación, obviamente tiene que tener un proceso de aislamiento y luego hacer un nuevo chequeo médico para uno poderlo ingresar. No se ha dado el caso, en el caso nuestro no se lo ha dado, pero me imagino que esos serían los protocolos a seguir. Sí, y precisamente de ese tema quisiera hablar con los tres, porque es que hay un tema que inquieta mucho. Estamos hablando de comensales, pero también está la cocina, el asunto de la cocina, qué pasa dentro de la cocina, y les quiero hacer a los tres la misma pregunta. ¿Dentro de las cocinas hay suficiente espacio para decir se puede hacer el distanciamiento social, o cómo sería el manejo dentro de las cocinas? Empecemos por Daniel. Mira, pues, los distanciamientos que nosotros tenemos en este momento como los domicilios lo estamos cumpliendo a cabalidad, ¿cierto? En este momento que no hay tanto aforo, que no hay tantas ventas, se puede lograr. Ya tenemos que reestructurar, ver cómo podemos sacar partes de la cocina hacia el sector del salón y ver qué podemos sacar del bar para que haya un espacio más amplio para que podamos trabajar y atender una mayor capacidad de los comensales y de nuestros clientes. Johnny. Yo pienso que las cocinas ya están diseñadas, y precisamente los protocolos que tenga cada establecimiento en el control de su personal es lo que nos va a permitir dar la seguridad, porque uno no puede desbaratar, por decirlo coloquialmente, una cocina para lograr distanciamientos de 2 metros entre chef y chef o cocinero y cocinero. Es decir, es más los protocolos de bioseguridad por cada empleado y ser muy rigurosos en ello, pero es imposible atomizar una cocina, es decir, sacarla de un espacio que está completamente organizado, que tiene una cadena, digamos, de fabricación de los alimentos, de producción de los alimentos, donde hay una cadena de frío y zonas calientes, y eso técnicamente es muy difícil de hacer. Eso es una realidad que nosotros tenemos que aceptar, pero que finalmente si la empresa lo maneja con responsabilidad, pues obviamente se va a mitigar mucho la posibilidad de un posible contagio. Es que yo lo decía al inicio de la conversación, el virus está ahí, y yo creo que el cuidado personal, en la buena alimentación, en hábitos sanos, es lo primero que tenemos que nosotros adoptar, porque es que el virus uno no lo ve. En cualquier momento uno se puede contagiar perfectamente el virus, no solamente por la actividad que esté desarrollando, sino por cualquier situación puntual externa. Es muy difícil, ¿no? Juan del Mar, yo lo veo diciendo que sí, usted también está como de acuerdo con ese punto de vista. Estoy completamente de acuerdo con Johnny, es muy difícil. Yo creo que ya aquí primero que todo, las cocinas de nosotros en Cartagena, en el centro, son muy pequeñas. Y segundo, que yo creo que, como dice el colega Johnny, es responsabilidad ya de empresa seguir los protocolos de bioseguridad, y también responsabilidad de cada persona de responsabilizarse con ellos y con sus compañeros.
Pero mire, Juan del Mar, yo le quiero preguntar porque cuando uno va a sus restaurantes, sobre todo a Juan del Mar, que está ahí en la plaza, pues al final uno va también a vivir una experiencia, uno va a verlo a usted cantar, a bailar al lado suyo, al lado del bar, a socializar con las mesas de al lado. Está lleno de extranjeros, de gente que al final quiere un contacto con los colombianos y que quiere cercanía. ¿Cómo puede usted, o cómo piensa usted reinventarse si le quitamos todos estos ingredientes a la ecuación? ¿Podría sobrevivir un restaurante como Juan del Mar sin todo esto? No es fácil. Sobre todo por lo que tú dices, nosotros vendemos más una experiencia. Yo creo mucho en la magia y para mí la magia es que la gente no ve lo que uno hace, sino lo que uno siente. Entonces, los sitios están llenos de eso, de esa magia, de esa energía, de esa alegría. Habría que ver, tirar, imagínate, yo soy una persona que le gusta abrazar, que le gusta estar tocando, me tocaría hacer eso de lejos, no sé cómo va a ser, no me lo imagino todavía, pero bueno, todo a su momento y el tiempo irá diciendo cómo nos vamos a, yo no digo reinventar, sino recrear. Pero mire, Juan del Mar, a propósito de eso que le pregunta Valeria de la experiencia en su restaurante, los restaurantes también cuentan historias y los restaurantes en el mundo también son sitios que cuentan básicamente lo que ha pasado a lo largo de los años en cada uno de los países, de las ciudades, y por eso cada vez que cierra un restaurante es tan triste, porque ahí pasaron muchas cosas, los cafés en donde se han citado los intelectuales, en donde se han dado en París, por ejemplo, esas discusiones filosóficas. Cerrar un sitio también es un poco acabar con la historia, y yo creo que tal vez a veces se olvida esa parte de lo que significa que un restaurante se acabe. Así es. Me dio mucha tristeza por ejemplo, lo de Balzac en Bogotá. Y eso es un ejemplo de muchos lugares en Colombia, no solo en Colombia, sino en el mundo. Me dolió, a mí se me salieron las lágrimas cuando yo estaba viendo a Harry hablar, contando cómo un sitio de eso cierra. Y como decía, como ese van a pasar muchos. Entonces, yo creo que no podemos dejar que eso siga pasando. ¿Y sabe cuál otro cerró, Camila? Café Renault, el de la 93, de Leo Katz. Que también es un restaurante que lleva 25 años en Bogotá. Icónico, sí, es decir, todos pasamos por ahí en algún momento, bueno, todos los que pudimos pagar la cuenta, pero sabe que quiero aclarar que todos estos restaurantes como Balzac, Café Renault y los que están cerrando tienen un común denominador, y es que los terminó sacando el que no pudieron pagar el arriendo. Al final los que van a terminar sobreviviendo son los que tenían los locales propios, pero el gobierno le dejó a los restauranteros tener, y pues no a los arrendatarios y a los arrendadores, la capacidad de ellos negociar, y así mismo entonces no pudieron negociar, y todos los que están cerrando los terminó de reventar el pago del arriendo. Camila, es un común denominador de todos los restaurantes que están cerrando. Valeria, y otro restaurante emblemático que cerró en Cali, en el sector de Granada, fue Carambolo. Cerró hace 3 semanas. Eso fue muy triste para los caleños porque además la comida era muy buena. Pero mire, Camila, aquí con Acodres me he conseguido las condiciones para ingresar a los restaurantes que van a comenzar el plan piloto. Tome nota porque la cosa no va a ser tan fácil. A ver, ¿cómo es? Lo que se partamos aconseja de la es, base que cómo hacemos con el pico y cédula. Acá me está diciendo un oyente a través de WhatsApp. Claro. Y es cómo va, me dice Freddy, ¿se sabe cómo van a hacer en los sitios en donde tenemos pico y cédula? Si usted y yo somos esposos y usted tiene una cédula distinta a la mía, entonces no podemos ir juntos. Eso va a depender de cada alcalde, pero yo creería que en principio el pico y cédula no debería aplicar para los restaurantes. Pero bueno, es una idea mía. Lo que me dice Acodres es que hay que hacer reserva, ¿no? Previamente. O sea, no llegar allí como suele hacer mucha gente que llega sin mesa reservada, sino hacerla previamente por las redes sociales o la página del restaurante o a través de la línea telefónica. Los restaurantes en este plan piloto van a estar, en la mayoría de ciudades van a estar en las zonas gastronómicas y van a ser acordonadas para que el ingreso sea controlado, es decir, hay que presentar la cédula y obviamente los trabajadores de los restaurantes van a tener que tener una especie de pasaporte sanitario, como ya lo exigen los alcaldes para otras empresas. La gente con tapabocas se va a tomar la temperatura, se va a entregar gel o alcohol o jabón para que haya un lavado de manos previo antes del ingreso a la zona gastronómica. Se va a permitir máximo 6 personas por mesa y no se va a permitir celebraciones, ni cumpleaños, ni grados, ni otro tipo de eventos
familiares o empresariales. Pero ahí con Es decir, todo eso que usted está explicando, Hugo Mario, uno se pregunta, y preguntémosle a nuestros invitados que son restauranteros, con todas esas normas, ¿todavía sigue siendo negocio tener un restaurante, Daniel, por ejemplo, en Medellín? ¿Con todo esto sigue valiendo la pena apostarle a decir, oiga, yo me le sigo metiéndole el pecho al negocio de los restaurantes? Es algo que lo he pensado mucho y que me preocupa demasiado, y ese desequilibrio que va a haber entre los ingresos que vamos a generar y los ingresos que vamos a tener en la reapertura. No sé si, como tú dijiste en un inicio, Camila, el 35% de aforo, vamos a tener un 35% de ventas, un 35% de capacidad locativa, entonces el arriendo también debería ser similar a eso. El 30% de los empleados, tenemos una capacidad de empleados que es para atender el 100% de nuestras ventas. Entonces también es como... Daniel, sí, perdón. Sí. Entonces eso significa que los consumidores debemos estar preparados para un aumento importante en los precios. No, yo no creo que se deba subir los precios para que el consumidor reciba como toda la presión entre el consumidor, sino que debe ser como que nos deben aumentar la capacidad más al 50, que con el 50 podemos llegar de pronto a un punto de equilibrio y aguantar más tiempo con nuestras marcas, con nuestras empresas, y aguantar pues como la generación de empleo también. Pero precisamente, mire, Valeria, me está diciendo un oyente sobre lo de los restaurantes, y es que tiene usted toda la razón, que el gobierno con lo de los arriendos mató a los restaurantes y a los restauranteros, porque obviamente no ayudó con los arriendos, que al final es como el rubro más alto, y ahí se terminaron muriendo, Valeria, muchos, cerrando muchos restaurantes es que no protegió en a los el país. arrendatarios, Camila, al final. Y sobre todo establecimientos comerciales, no protegió a los arrendatarios y les dijo hace 3 o 4 meses, vean ustedes, negocien ustedes, pensando que el arrendador iba a decir, bueno, yo negocio con usted porque al final no va a haber mercado. Ese fue como la teoría del gobierno, y eso no fue lo que pasó en la práctica. Lo que estamos viendo, Valeria, en Bogotá, todos los restaurantes que cerraron, Balzac, los Rausch, todos los de la 93 de Leo Katz, el Panini, el Diner, el Café Renault, etcétera, todos cerraron porque al final no pudieron llegar a un acuerdo con el arrendador para pagar el arriendo, que el gobierno pensó que sí iban a poder lograr llegar ahí, y los dejó a sálvese quien pueda, ustedes miren a ver, y ahora pues estamos viendo esta catástrofe, Camila. Valeria, y a eso súmele usted que los que ya cerraron y los que ahora tienen que meterse la para sacar de su bolsillo esto que tiene que ver con los protocolos, que son unos gastos que también son grandes, demandan de ellos un gran esfuerzo. Entonces la pregunta para Juan del Mar, que está en Cartagena y que además ha tenido que en estos días capotear el temporal, es lo siguiente, Juan. En estas circunstancias, ¿usted no cree que el gobierno los dejó solos? Realmente, no solamente con el tema de los arriendos, sino en esta última parte, en estos gastos, en estas inversiones que hay que hacer para los protocolos, porque entiendo que tampoco allí se ha sentido la mano del gobierno. Lo que pasa es que sí, nosotros nos sentimos un poquito así, pero yo también entiendo que el gobierno no puede tener plata para todo el mundo. O sea, si el gobierno tuviera plata para todo el mundo, aquí nadie tendría que trabajar. Sí, la parte de los arriendos es bastante dura. Ningún arrendador, ha sido solidario. Son muy pocos. Yo tengo 3 locales, de cuales uno es propio, el segundo me bajó el 80%, y el otro sí no me ha querido bajar nada. Y realmente me duele porque yo llevo 23 años ahí. Pero además, Juan, no bajarle nada cuando ahorita ¿quién le va a arrendar? O sea, en Cartagena, ¿quién va a arrendar un local ahorita y no llegar a un acuerdo? Pero además, lo que también pasó es que el gobierno emitió un decreto en donde dicen que pueden terminar el contrato sin penalidad, y entonces muchos restauranteros dijeron, como no llegamos a un acuerdo, cerramos y chao. Sí, es muy duro, la verdad, es muy duro y poco solidario de parte de ellos. Pero sí, te digo, habrá gente que va a querer meterse. O sea, yo estoy seguro de que hay gente que quiere aventurar en este momento y lo va a hacer, y va a intentarlo. Johnny Ángel, le traslado una pregunta de un oyente que dice lo siguiente: los restauranteros tienen previsto cambiar los platos tal vez de cerámica a platos plásticos. Es una inversión alta, pero ¿ustedes tienen planeado eso como norma de bioseguridad? No, pero es de bioseguridad, No. Eso termina siendo también terrible para el planeta. Perdón, meto yo la cucharada en la pregunta del oyente. Johnny, adelante. Sí, no, y de acuerdo con lo que dice Camila, que sería terrible para el planeta. No, yo creo que los protocolos en nuestras estructuras de cocina que están bien diseñados es mantener la asepsia en todos los procesos.
pero la magia del servicio de comedor no se puede perder y no llegar pues a esas instancias, aparte del aislamiento de la distancia, como decía Juan del Mar, que no hay esa interacción entre las personas, llegar a pues a desechables ya sería fatal. No se puede perder, digamos, la magia que se respira en un establecimiento de comercio como un restaurante, porque finalmente lo que necesitamos es recuperar la confianza del consumidor y mantener claramente todos los procesos como siempre se ha hecho. Es que el tema de cocinas es muy claro, yo lo anoté hace un momento. Nosotros tenemos unos procesos de manipulación de alimentos muy bien llevados y la mayoría de los restaurantes lo cumplen. Entonces son procesos que para nosotros son parte de la actividad natural del ejercicio que hacemos todos los días. Johnny, pero una cocina, pues las personas que han tenido restaurantes saben lo costosa que es una cocina, aperar una cocina, comprar todo, de todo, con lo que ustedes cuentan hoy, con lo que los restauranteros, digamos, normalmente cuentan hoy, ¿es suficiente o ustedes con el desarrollo de esta pandemia se han dado cuenta que hay implementos o nuevas adecuaciones, nuevas, digamos, electrodomésticos o cosas que le deban comprar a la cocina y que sean costos adicionales además de lo que tienen que poner afuera en lo que vemos los comensales? Pues si la cocina está bien estructurada desde un principio, ella es sostenible hacia un futuro, es decir, funciona muy bien, inclusive ahora en este proceso de pandemia, y nosotros lo hemos experimentado con nuestros domicilios, que pues finalmente no nos ha dejado un margen de utilidad importante, las ventas son muy bajas. Pero obviamente el equipamiento de una cocina, como tú lo notas, es muy costoso, hay tecnologías nuevas, tecnologías de regeneración, hay hornos que tienen procesos mucho más sofisticados que permiten el proceso de casi como de hacer un proceso de abatimiento que lleva de calor a frío. Eso permite un proceso mucho más limpio, pero obviamente es muy costoso y no todos lo pueden tener. Pero yo pienso que la planta física es lo importante que hay que recuperar y que cada restaurantero tendrá que mirar en la medida de sus posibilidades, porque no todo el mundo está en espacios con patios interiores, es decir, no son la misma morfología de las casas antiguas, de ver cómo con la extensión de las políticas municipales de utilizar los espacios abiertos, que es la única forma que yo veo viable en este momento para que haya una recuperación económica en esta actividad. No hay otra forma de lograrlo, y preservando obviamente, como lo dije desde el principio, todos los procesos de control y de bioseguridad para el servicio de nuestros clientes. Sí, una de las preocupaciones, supongo yo, de los comensales va a ser el contacto con los meseros y el personal del restaurante. En ese sentido, Daniel, ¿cómo se han capacitado los meseros y cómo va a ser, por ejemplo, el tema de la carta? Ya algún restaurantero dijo que estaba diseñando una carta digital para evitar la carta física. ¿Qué se ha preparado? WhatsApp, porque entonces como ahora nos da miedo tocar todo. No, es que esto va a ser todo un lío, Hugo Mario. Eso, nosotros como lo tenemos previsto, y es como, pues, y como estamos trabajando hoy en día, pero lo que está trabajando nuestro departamento de mercado es pasar toda la carta digital y entregarla de una forma como con un código QR de pronto en el ingreso del restaurante o en la mesa, o pues algo como que el comensal lo pueda ver, leer y que quede la carta digital para que no haya contacto físico con ningún material. No, pues claro, pero mire, otra de las cosas que se ha venido diciendo, y le pregunto a Juan del Mar, sobre usted que ha tenido restaurantes en Bogotá, principalmente en Cartagena, pero también ha tenido experiencias en Bogotá. Cuando oímos hablar de cómo se revientan por cuenta de los arriendos y que eran arriendos de 40, de 50, de 60 millones, de 12 millones, es que también tal vez existía una burbuja alrededor del tema de los restaurantes, de precios supremamente inflados, de arriendos desbordados, que era insostenible, que en algún momento esta burbuja de los restaurantes, Juan del Mar, pues se iba a reventar, y pues la reventó el coronavirus ahorita, pero la hubiera podido reventar cualquier otra cosa. Así es, yo creo que esto que estamos viviendo lo ha podido ser por cualquier otra cosa. Yo creo que no solo los arriendos, yo digo que la economía mundial se reventó. Y sí, eso me pasó en Bogotá. En Bogotá yo me acuerdo que tenía restaurante, duré 6 años ahí, me partieron la calle donde la tenía. Fue un proceso para otra vez recuperarme, y apenas me recuperé, el arriendo me lo subieron al doble. Me acuerdo que me lo subieron de 10 a 20. Yo dije, no, ya, ¿qué hago aquí? O sea, recojan sus motetes que nos vamos. Y eso pues me está pasando también en este momento en uno de los locales que no me han querido bajar un peso. Y yo te digo, oye, pero bájame si sea un peso, 10 pesos, para yo sentirme que estamos los dos con esto, que estamos los dos luchando contra esto. Y sí, yo creo que es un momento ahora de volvernos más básicos, de ser un poquito más realistas, y que la gente se baje un poquito, así como nosotros vamos a bajar los precios, como decía
colega de Medellín, vamos a bajar precios. Los dueños de las casas también tienen que bajar los precios. Claro, y además, Pombo, es que ahí volvemos, yo sé que usted no estará de acuerdo conmigo en esto, Pombo, pero volvemos también al rentista de capital, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en el caso del restaurantero Juan del Mar es el que realmente produce valor con la comida, con el trabajo, con la gente que emplea, y el rentista de capital simplemente tiene una casa o un local al cual está prestando para que le llegue un cheque. Y a la hora entonces, a la hora de la verdad, a la hora de la crisis, pues no aporta en la mitad de las pérdidas. Sí. Ah, no, Pombo no me dijo nada. Se quedó callado. Sí. Aló, ahí me oyen, mire. Yo les decía que seguramente porque el arrendador en el caso de Juan del Mar debe ser uno de esos riquitos de Cartagena, que es poco solidario, que poco le interesa el destino de sus conciudadanos, pero imagínense que el arrendatario fuera un pensionado que trabajó 52 años y que depende de esos ingresos, o un fondo de pensiones, o la abuelita que no tiene alternativas de ingresos distintas. Entonces, claro, eso, digamos, lo que quiero decir es que eso hay tanto de largo como de ancho. Yo me solidarizo con el sector restaurantero, yo tengo negocios en restaurantes y eso, y nos ha dado durísimo, pero lo que sí les puedo decir también es que hay casos ejemplares, el caso de, por ejemplo, Fondo Popsi, de Mimos y de todos ellos bajaron a menos del 10% el canon del arrendatario, y salió muy bien y ha salido muy exitoso, porque en la medida en que ya están vendiendo más helados y más comidas, pues están subiendo ellos paulatinamente el valor de los cánones de arrendamiento. Entonces, repito, eso es tanto de largo como de ancho, y yo creo que Juan del Mar ha dado en la clave. La clave no es pedirle al gobierno plata, porque si todos los sectores le dieran plata, pues nadie tendría pues la necesidad de trabajar. Aquí la clave es ser solidarios, y ser solidarios como conciudadanos en cualquiera de nuestras actividades diarias. Lo que pasa, Pombo, es que a los restaurantes digamos, les ha ido pues un poco mejor. Bueno, además la mayoría son hamburgueserías y pizzerías que, digamos, tienen mucho más flujo de ventas a través de domicilios. En cambio, por ejemplo, nuestros invitados de hoy casi todos manejan alta cocina, que no se vende tanto a domicilio, creo yo. Pero bueno, oiga, Camila, yo le propongo algo. Dígame. Como ya va a ser hora de almuerzo, ¿por qué no le decimos a esos invitados que nos recomienden un plato, el fuerte de cada casa para antojarnos, gastronómica? Para antojarnos para y cuando saber reabran para ir. Para cuando reabran y nos prometemos que vamos a ir. Me parece, Daniel. Díganos ya para almorzar, ¿de qué restaurante suyo, porque usted tiene varios, nos recomienda un plato para cuando vayamos? Yo les recomiendo en Niku. En Niku les recomiendo una entrada de un pulpo a la parrilla con una salsa de pimentón. Uy. El burrito Niku, y acompañado de un burrito Niku que es envuelto en hoja de soya con cangrejo por dentro y acompañado de una mantequilla trufada. Súper rico, se lo recomiendo. Ay, pues Daniel, vengan, muchas gracias. Ojalá podamos ir pronto, ojalá, como dice Juan del Mar, abran los aeropuertos cuando se pueda, con toda la seguridad, con todas las precauciones, para que podamos disfrutar nuevamente de esa comida que usted nos dice. Johnny Ángel, lo mismo. ¿Qué restaurante es suyo y qué nos recomienda de almuerzo, como dice mi compañero Hugo Mario? Nosotros tenemos dos, Casa Lebrige y Antigua Contemporánea, y para cuando estés en Cali, ustedes estén en Cali, tenemos inclusive una carta nueva, y estamos haciendo también un proceso comercial para tener aperturado el restaurante toda la tarde, para que hayan diferentes horarios de ingreso, desde el mediodía hasta las 11:30 de la noche. Y por ejemplo recomendaría ahora un risotto de setas con chicharrón, que es delicioso, con hongos shiitake y portobello y queso azul. Y también podríamos recomendar un mar y tierra, que son medallones de lomo biche con langostinos en salsa de hongos agridulce también. Es un plato nuevo de nuestra carta actualmente. Qué delicia. Y por último, Juan del Mar, para que nos siga dando hambre a la hora del almuerzo y con mucha ilusión de poderlos volver a visitar en algún momento cuando vuelvan a abrir las puertas de los restaurantes, ¿usted qué nos recomienda del suyo? Yo les recomiendo un arroz caldoso de langosta. Ese es como de uno de los platos estrella de nosotros, y la verdad que es delicioso. Ya cuando vengan, espero poder cantarles y que se lo coman. Claro que sí. Y yo termino con una pregunta rapidita para todos mis compañeros de la mesa. Ya le pregunté a Valeria y a Pombo. Ahora le pregunto, Hugo Mario, ¿usted va mañana a un restaurante, sí o no? Claro que sí voy, Camila. De hecho, pienso hacerlo mañana, que es el piloto. Ah, bueno, nos manda foto. Nos manda foto a ver cómo le va. Sí. Oscar, ¿usted va al restaurante o no va al restaurante? Yo espero un poquito los protocolos todavía. Usted, Oscar, el miedoso de la mesa, él espera el no. Y usted, Gonzalo, ¿usted va o no va?
Yo voy a comer bastante y a tomar también. Pero usted está haciendo dieta porque usted ha comido bastante en la cuarentena. El risotto de chicharrón no. El risotto de chicharrón no. Le toca algo como más lo de Medellín, Valeria, ¿no? Que era un poquito como el ceviche, pulpo, el ceviche. la ensalada, sí. Para que no se engorde tanto. A todos nuestros invitados, Juan del Mar, Johnny Ángel, Daniel Gómez, a todos mil gracias, mucha suerte. Sé que es una época que ha sido muy compleja para los restauranteros. Me escribía un oyente, si es así para los grandes restaurantes, imagínese para los pequeños negocios en zonas más deprimidas del país también la situación tan compleja como está siendo. A todos muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ver qué pasa con estos protocolos que ha emitido el gobierno sobre los restaurantes y si van a poder abrir o no nuevamente. Es la 1:00 p.m, 1 minuto. Gracias por habernos acompañado a ustedes, a todos los oyentes. Ya saben, nos encontramos el martes a las 10:30 a.m. y quédense por lo pronto con nuestros compañeros de Meridiano Blue.